Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Gilberto Liches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias primeramente a Dios por este día de vida, y pidiéndole a Él, al Dios de Israel, al Dios poderoso de Abraham, Isaac y Jacob, que me utilice a pesar de mis imperfecciones, de mis debilidades, de mi fragilidad, para que Él sea glorificado. Que utilice este vaso de barro para que toda la gloria y la excelencia sea para Él. Amén. Que me utilice para que en su nombre sea glorificado y su pueblo reciba bendición y vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Se lo pedimos todo a nuestro Señor Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, recordando que estamos viendo la carta a los Corintios. Estos hermanitos de Corintios tenían todos los dones espirituales y eran muy bendecidos por Dios. Pero a pesar de eso, tenían serios problemas. Y uno de esos problemas es que eran carnales, eran inmaduros, por lo cual Pablo les habló a ellos como inmaduros, como bebés espirituales, ya que no estaban aptos para recibir comida sólida a lo profundo del Evangelio. Y Pablo le dice a ellos que la pelea que ellos tienen, o las contiendas y divisiones que ellos tienen, porque unos decían, no, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Apolo, otros decían, no, yo soy de Cefa, otros decían, no, yo soy de Cristo. Pablo le dice, ¿qué es Apolo y qué es Cefas? ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Colaboradores, somos servidores, por medio de los cuales habéis recibido la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, cualquier pastor, llámese como se llame, tenga la fama que tenga la fama que tenga, si es un verdadero hijo de Dios, él va a reconocer esto. Yo soy un siervo inútil, yo soy simplemente un colaborador de la obra de Dios. Sí, hermano. Definitivamente estos hermanos de Corintios tenían la mirada puesta en el hombre. Tenían hermanos puestos, o sea, tenían favoritismo. Este hermanito Ricardo, si es espiritual, mirad cómo predica, por decir un ejemplo. Esto pasa en las iglesias, hermano. No podemos tener favoritismo. Nuestro favorito por excelencia es el Señor Jesucristo. Entonces, lamentándonos mucho, hermano, eso pasa. A veces ponemos la mirada en los hombres y esto demuestra que somos carnales. Cuando nosotros tenemos estas divisiones, somos contenciosos, esto está manifestando la inmadurez espiritual que tenemos y que aún somos carnales, porque eso es lo que Pablo dice. ¿O acaso no soy carnales y decir que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefa, que yo soy de Cristo? ¿Acaso como su conducta no refleja su realidad espiritual? Como si Pablo le dijera de esa forma. Entonces estos hermanos en Corintios tenían este problema, que eran inmaduros en la fe, que eran carnales, y que tenían la mirada puesta en el hombre. Y Pablo, para cambiar esa manera en la que ellos estaban viendo la cosa, le dice, no, pero aquí ni el que bien, ni el que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios.
Ustedes céntrense en Dios, en la obra que Él hace por medio de su Santo Espíritu en ustedes, porque esa obra es la que da el crecimiento, que ustedes sean maduros espirituales o inmaduros. Depende de cómo el Señor trate con ustedes. Y a lo mejor ese era el problema de los corintios, que como ellos tenían la mirada puesta en los hombres, como ellos estaban siendo carnales y no espirituales, Dios no estaba obrando en ellos, dándole crecimiento que ellos tenían que tener. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en el hombre. Porque a lo mejor tenían tantos dones, como tenían tantos dones, y de paso tenían el don de la palabra, el don de la ciencia, a lo mejor estaban usando esos dones para vanagloriarse, para decir que eran mejor que los otros hermanos, y para crear contiendas y divisiones, y el cuerpo de Cristo no está dividido. Entonces Dios no puede producir crecimiento en ese lugar, porque Dios produce el crecimiento. Perdón. Dios produce el crecimiento donde se le glorifica, es decir, si hay un siervo de Dios con un corazón dispuesto a hacer la obra de Dios, y Dios sabe que ese varón o varona está haciendo las cosas para Él se glorifica en esa persona y Él ayuda a esa persona a que siga avanzando, que siga aprendiendo, a que siga madurando en la fe. Pero como estos corintios, como estos hermanitos corintios, tenían este problema de carnalidad, este problema de inmadurez espiritual, tal vez Dios no había obrado en ellos por su comportamiento carnal, por su comportamiento mundano. Amén. Y fíjense bien que comenzamos en el capítulo 1 y Pablo nos afirma que estos siervos, que estos hermanos corintios son verdaderos hijos de Dios. No había duda. Pablo dice, aquel que los llamó los va a confirmar hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo no tenía duda de que los hermanitos corintios iban a alcanzar la vida eterna. Pero ustedes saben que en la vida del cristiano el proceso de santificación demora más o menos dependiendo de cómo el cristiano se maneje, dependiendo del trato del Señor con esa persona, dependiendo de la obediencia que tenga el hermanito hacia la voluntad de Dios. En fin, el proceso de santificación en la vida del creyente es progresivo. Okay. Esto de el cristiano, la carrera de la fe es una carrera larga, no es una carrera de 100 metros, que es rapidita, no, es una carrera larga y extensa. Entonces, en la vida del cristiano, la santificación va a depender de muchos factores, de la obediencia a la palabra, de qué tan lleno uno esté de la palabra. Y todo esto va a llevar a un crecimiento espiritual. También va a depender muchas veces de con qué corazón hagamos las cosas para el Señor. Porque si estamos en la carne, aunque hagamos cosas aparentemente espirituales, pero nos mueven celos y contienda, entonces ahí no está el Señor. Y ahí no va a haber un crecimiento espiritual. Y esto era lo que les estaba afectando a los corintios, aparte de tener la mirada puesta en los hombres. Amén. Bueno, este ha sido el resumen. Vamos a comenzar, hermanos. Porque a veces me entiendo mucho en el resumen. Y bueno, vamos a estar en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 23. En nombre de Jesús, que me permita dar esta clase, que esta prédica, que todos salgan, y que todos los que escuchen y crean salgamos edificados. Amén. Que el Señor trate conmigo también a través de esta palabra. Amén. Se lo pido todo al Dios de Israel en nombre de Jesús. Amén. Okay.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o araca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día declarará pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra alguna que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Nadie se engaña en sí mismo. Si alguno, momento hermano que estoy, okay. Nadie se engaña en sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es intentarse para con Dios. Puede estar escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuelto, sea Pablo, sea Apolo, sea Esteban, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por venir. Todo es vuelto y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar a discernir el texto versículo por versículo, como tenemos por costumbre, amén. Ok. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense bien, en el versículo 10, Pablo dice que él es el arquitecto, él es el perito, y él pone el fundamento, y otro edifica, pero cada uno mire mire cómo sobreedifica. Entonces, el fundamento, dice Pablo, yo puse un fundamento, yo como arquitecto, como perito, pongo fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto. Esto es Jesucristo. Esto es cierto. La iglesia no está fundamentada en Pedro, como cree la iglesia católica. O sea, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Nadie se va a salvar por estar sobre Pedro. Nadie se va a salvar por estar sobre María. Nadie se va a salvar por estar fundamentado sobre Pablo. Nadie se va a salvar por estar fundamentado sobre Moisés. Nos vamos a salvar porque la iglesia de Cristo se va a salvar porque está fundamentada sobre la roca, la cual es Cristo Jesús, roca eterna, preciosa y aprobada por Dios, en el que ella confiare no se verá avergonzado. Entonces no hay otro fundamento para la salvación de los hombres. Solamente Cristo. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo de Pedro, uno de los dos apóstoles. Pedro era un hombre común y corriente. Pedro negó a mi Señor Jesús 3 veces. Pedro fue reprendido por Pablo en la carta de los Gálatas. Amén. Podemos leer eso. Entonces, si la iglesia estuviera fundamentada sobre otro hombre que no fuera mi Señor Jesucristo, ya la iglesia no existiría, hermano. La iglesia se fundó y la iglesia se sostiene hasta ahora, y la iglesia va a seguir creciendo hasta ahora porque está fundamentada en Cristo, la roca inamovible.
No porque está fundamentada en Pedro, no porque su fundamento es Juan, no. El fundamento principal que sostiene todo el edificio es Cristo. Por eso que la iglesia permanece en pie. Por eso mi Señor Jesús confiadamente dice: mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, mi Señor Jesús sabía con toda confianza y seguridad que la iglesia no iba a perecer porque la iglesia dependía de Él. Y Él es la roca eterna, y por ende la iglesia no va a ser destruida. Por eso es que nosotros vemos en el libro de Hechos toda la persecución, todos los problemas que tienen nuestros hermanos, sobre todo el hermano Pablo, ¿verdad? Y vemos que, contrario a que uno diría: pero la iglesia no va a seguir avanzando. Es todo lo contrario. Mientras más atacaban a la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos antiguos, más la iglesia crecía. En los tiempos que la iglesia experimentó más tribulación, fue que el poder de Dios se manifestó en la iglesia, y la iglesia, en vez de disminuir, en vez de menguar, en vez de decir: no, pero que esto es muy difícil, Pablo pudo haber dicho: no, pero que yo no voy a predicar más a Cristo, porque cuando no me están dando palo, me están buscando para que me palo. Entonces Pablo pudo haber dicho: yo voy a tirar la toalla. Pero la iglesia no dependía del poder de los hombres, no dependía del poder de Pablo, de Pedro, de Lucas, de Juan, dependía del poder de Dios. Por eso que la iglesia siguió creciendo, y ahora somos millones y millones de hijos de Dios en el mundo mundial. Gloria a Dios, porque eso lo hizo fue Dios. Eso lo hizo fue Dios, no lo hizo Pablo, no lo hizo... Claro, ellos fueron los pilares, pero la roca que sostiene todo el edificio para que el edificio no se caiga es Cristo. Amén. Entonces, porque nadie puede poner otro fundamento que está, el cual es Cristo. Ya sabemos por qué. Porque si ponemos otro fundamento, hermano, estamos más perdidos que el hijo del Inver, como dice el dicho. Estamos más perdidos que bueno. ¿Por qué? Porque poniendo nuestra fe en un hombre, si la iglesia dependiera de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestra capacidad, ya no hubiera iglesia. Ya el infierno se hubiera tragado toda la iglesia. Ya no hubiera cristianos. Si dependiera de hombre, la iglesia hace rato que hubiera sido erradicada. Pero como la iglesia depende de Dios y de la roca que Dios estableció, la roca eterna, preciosa y aprobada por Dios, la iglesia no va a dejar de ser. Amén. Porque la sostiene el Todopoderoso Solidario, porque está puesta sobre la roca. Amén. Pero si ponemos la confianza en el hombre, en el Dios de los hombres, y dependemos de los hombres, hermanos, miren, ya hace rato que el mundo estuviera, ya hace rato que el mundo se hubiera acabado. Amén. Entonces, eso es muy importante. Y si sobre este fundamento algún edificare, oro, plata, piedra preciosa, madera, versículo 12, y si sobre este fundamento algún edificare, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, sobre ese fundamento que es Cristo, es que nosotros tenemos que edificar, Pero sabemos que hay hermanos que no son tan usados como el Señor como otros. Hay hermanos que Dios le da más dones, hay hermanos que Dios le da más talento, hay hermanos que son más obedientes,
a, a la voz de Dios y que utilizan los dones de manera más eficiente que otros. Entonces, aquí fíjense lo que dice. Dice, sobre este fundamento algún edificar el oro. Oro puede ser un hermanito que predique la palabra, que salga a evangelizar, que sea muy dadivoso. O sea, un hermanito que en verdad haga la obra del Señor de corazón como para el Señor. O sea, que no busque que el hombre lo vea, que no busque títulos, que no busque aplausos, que lo que busque es predicar la palabra y ese hermanito todos los días salga a evangelizar por su casa, por el barrio, que con la ayuda del Espíritu Santo gane todos los días almas para Cristo. Ejemplo, Pablo. ¿Qué no hizo Pablo por la iglesia? La mitad del Nuevo Testamento la tenemos gracias a la obra del Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Amén? Gracias al poder de Dios obrando poderosamente en Pablo. Entonces, Pablo puede ser podríamos decir que Pablo es uno de aquellos que edificó oro. Oro, plata. Plata puede ser el hermanito que no es tan activo como el otro. No está activo, pero que sin embargo sí se esfuerza mucho en hacer la obra del Señor, si ama al Señor, si lo busca, si le cree, si evangeliza, si predica, hace lo que tiene que hacer. Entonces, ese otro hermanito, aunque no edificó con materiales tan buenos como el primero, que edificó como oro, este hermanito también va a recibir alabanza del Señor, también va a recibir su premio. Dice oro, plata, y va bajando. Oro, plata, piedra. Aquí comienzan los hermanitos que bueno, que no son tan activos, ni tan fervorosos, ni que de vez en cuando hace algo por el Señor, predica un poquito aquí, un poquito allá, no son muy vistos, muy conocidos por nadie. A lo mejor no llegan a ser nunca famosos, a lo mejor no le predica nunca a 10.000 personas. Pero un hermanito que está edificando sobre el Señor. Y el que edifica en el Señor no se va a ver avergonzado. El que cree en Cristo no se va a ver avergonzado, hermano. Entonces, esos hermanitos que edifican con materiales de piedra también son nuestros hermanos. Pueden ser menos llamativos, pueden ser menos conocidos, no son tan carismáticos a lo mejor. A lo mejor no lo conoce casi nadie, pero igualito están trabajando en la obra del Señor y del Señor van a recibir su recompensa. Amén. Entonces dice, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Heno y hojarasca serían los hermanitos que menos hacen, o sea, los que menos tenían obras, como decir, obra fruto del amor, porque recordemos que los cristianos, los hijos de Dios, obramos en el amor. Es decir, nosotros no hacemos las obras para ganar la salvación, no. Nosotros obramos porque ya tenemos la salvación y como gratitud y como muestra de amor nosotros obramos. Y guiados por el Espíritu Santo, creo que obramos. Y estos hermanitos que tienen heno y hojarasca, tal vez son los hermanitos que se ven poco, que hacen poco dentro de la iglesia, que no son los más activos, que son el material de menos calidad, como decir, heno y hojarasca. Pero todos son importantes, no es que Dios tenga favoritos, pero Dios mismo da talentos y da dones, y bueno, hay algunos que lo usan más que otros, y hay unos que utilizan los dones para la gloria de Dios más que otros, y por eso es que hay esta clasificación
oro, plata, piedra preciosa, en fin. Pero no quiere decir que los hermanitos que edificaron sobre heno y hojarasca no van a ser salvos ni van a perder su salvación. Esto nos lo dice el versículo que viene. La obra de cada uno será manifestada porque el día la de cada, pues por el fuego será probada. La obra de cada uno, fíjense lo que dice, vamos a ver. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará. Esto se refiere al tribunal de Cristo. Bueno, si todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero los salvos, es decir, los hijos de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para galardones, para que nos den nuestra recompensa por lo que hicimos en el cuerpo. Amén. El Señor le va a dar a cada quien lo que su labor aquí en la tierra mereció. No merece. Obviamente, todos vamos a recibir la vida eterna. O sea, la vida eterna, el Hijo de Dios la tiene seguro. Eso no se la quita nada. Ahora, los galardones son como recompensas por lo que hicimos aquí en la tierra con este cuerpo para el Señor, ¿verdad? Y eso sí va a depender de nuestras obras, en el Espíritu y en Cristo, amén. Pero la salvación no está en peligro aquí, quiero dejarlo claro. Y aquí mismo vamos a ver, la salvación no está en peligro aquí. Todos estos que edificaron sobre la roca van a ser salvos. Sin excepción alguna. ¿Qué va a pasar? Que unos van a ser más recompensados que otros. Porque tal vez algunos hermanos se esforzaron más que otros. Usaron los dones y talentos que Dios les dio más que otros. Y por eso Dios los va a recompensar más que a otros. Recordemos que Dios es justo. Yo no creo que sea justo que a mí Dios me recompense, por ejemplo, igual que a Pablo, porque Pablo fue un hermano, wow, muy usado por Dios, ni comparación conmigo, ¿verdad? Yo no creo que Dios me recompense a mí, por ejemplo, como va a recompensar a Moisés, por ejemplo, porque no hay punto de comparación ni entre yo y Moisés, ni entre yo y Pablo. Entonces, esos hermanitos, yo voy a ser salvo al igual que ellos, que Pablo y que Moisés, igual que ellos por gracia, pero ellos van a recibir mayor recompensa que yo por lo que hicieron según la carne, en los días de su carne. Entonces, dice aquí, cuando dice que la obra será declarada por el fuego, dice, la obra de cada uno será manifestada por el día, pues por el fuego será revelada. Eso está haciendo alusión al juicio, al tribunal de Cristo, ¿ven? Y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Ok, la probará ¿en qué día? En el día del tribunal de Cristo, cuando todos estemos glorificados, cuando todos estemos delante del trono de Dios. Dios nos va a pasar un ejemplo y va a decir, bueno, Dios, vos hiciste esto bien, evangelizaste a esta persona, yo la puse en tu camino para que evangelizara, vos la evangelizaste. Un ejemplo, yo no sé cómo va a ser exactamente, pero estoy... Bueno, Dios, yo te di para que vos evangelizara a 100 personas, pero de las 100 personas, vos nomás que llegaste a 80 personas. No hiciste todo lo que yo te di a hacer, pero sí hiciste, pero sí obraste. Entonces me va a dar recompensa por esa obra. Amén. Imagínense la recompensa de Pablo. Por ejemplo,
de Moisés, que hizo todo lo que Dios hizo, de David. Entonces, eso es lo que pasa. Pero la salvación, ya los que están aquí, en este grupo, que son los que van a compadecer en la tribuna de Cristo, no tienen ningún temor de perder la salvación porque ya ellos son salvos. Ellos van a compadecer ante la tribuna de Cristo para recibir ganadores. Amén. Entonces, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciera la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Claro, si la obra permaneciere, recibiremos recompensa. Es decir, si yo fundo una iglesia, vamos a suponer, yo fundo una iglesia, gloria a Dios, yo fundo una iglesia, y la iglesia permanece en pie, como a la iglesia que yo pertenezco, la iglesia pentecostal de la Cruz, y la iglesia permanece en pie 80 años como mi iglesia local, entonces Dios me va a recompensar por esa obra, porque esa obra permaneció en el tiempo hasta que Cristo vino. Entonces Dios me va a recompensar a mí por esa obra, porque permaneció. Y si permaneció, fue señal de que Dios la respaldó. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él subirá pérdida, si bien él mismo se la salva. Pero aquí dice, bueno, si uno hace una obra para Dios en el Espíritu, ¿sabes? Pero por X o Y causa, pero por X o Z causa, esa obra no prosigue, esa obra se va a perder. O sea, esa obra se va a perder. Tal vez el siervo se equivocó haciendo algo, tal vez si era un pastor fue a llevar algún pecado, o sí, fue a llevar un pecado y la iglesia quedó, y la iglesia se disolvió. Bueno, esa obra ya se perdió. Si bien él mismo será salvo, pero aunque esa obra que él haga en la tierra se pierda por X o hierro, que un pastor, por ejemplo, que un pastor de Dios, o sea, un varón de Dios, levante una iglesia, como digo yo, que tenga 80 años la iglesia y permanezca. Pero el pastor se dejó llevar por la tentación y pecó y le fue infiel a su mujer. Y por ese pecado resulta que la iglesia se divide. Y bueno, la iglesia, en fin, deja de ser. La obra se perdió. Pero el pastor será salvo. O sea, el pastor no corre riesgo de perder su salvación, porque dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Será salvo, no será muy homenajeado por el Señor, no será muy recompensado, porque la obra se perdió, pero sí será salvo. Amén. La salvación no está en juego, ¿ok? Lo que está en juego, lo que pone en juego aquí, es las obras que a veces comenzamos y para el Señor, y por nuestra debilidad en la carne podemos sufrir pérdida, pero en cuanto a la obra en sí, es decir, como le expliqué, bueno, un buen pastor, un pastor de sana doctrina que predique la palabra, que tal. Bueno, pero el pastor de carne y hueso, se le presentó la tentación, ese día estaba más carnal que un caníbal, y vino y
pecó con una manita de la iglesia. Vamos a poner este ejemplo, un ejemplo hipotético. Entonces la iglesia, esa obra se pierde por ese pecado, supongamos. Dios no quiera que le pase esto a ninguna iglesia, pero un ejemplo. Esa obra se pierde, pero el pastor que fue el que ocasionó que la obra se perdiera, no perderá su salvación por este pecado. ¿Me? Sí será salvo, pero como por el fuego. O sea, será salvo, pero es como puedo decir, por poco pues, pero sí será salvo. ¿Me? No está en juego la salvación aquí de ningún creyente, porque el que cree en Cristo, todo aquel que está en Cristo, no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que estamos en el Espíritu. Amén. Entonces, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora aquí yo tengo una pregunta. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Realmente, esta pregunta, hermanos, nosotros lo sabemos, pero ya les voy a decir algo. Dice aquí, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, nosotros, gloria a Dios que lo sabemos. Nosotros, los cristianos de este tiempo. Nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el don del Espíritu Santo, sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, en los tiempos de mi Señor Jesús, esta verdad no había sido revelada. Tanto es así que cuando Jesús dice, si destruye este templo, yo en 3 días lo levantaré, pero no hecho por manos de hombre. Ellos creían que Jesús estaba hablando de destruir el templo hecho de piedra. Y Jesucristo te estaba refiriendo a su cuerpo como templo morada del Espíritu Santo. Así que era que nos reveló que en realidad éramos templos del Espíritu Santo y que eso estamos llamados a ser, fue mi Señor Jesús. Amén. Porque aunque en el Antiguo Testamento ciertamente el Espíritu Santo obraba poderosamente en los reyes, profetas y sacerdotes, sumos sacerdotes, ciertamente no obraba el Espíritu Santo como obra en el Nuevo Testamento, que permanece con nosotros y en nosotros. Amén. Obra de manera diferente. Amén. Entonces sí, todo creyente sabe que en él mora el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces fíjense que aquí hay una advertencia aquí hay una advertencia a la cual hay que prestar muchísima atención. Como somos templo del Espíritu Santo, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu mora en nosotros. ¿Por qué menciono a la Trinidad completa? Bueno, porque mi Señor Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará a él, y haremos morada con él. Amén. Entonces nosotros mora el Espíritu Santo, mora el Padre, mora el Hijo. Amén. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como nosotros somos casa del Dios viviente, como nosotros somos casa del Dios viviente, ciertísimamente, escúcheme, ciertísimamente nuestro cuerpo terrenal es de mucho valor. Es muy preciado por Dios. Es muy preciado para Dios. Amén. Porque es el templo que Él soberanamente, poderosamente, decidió habitar. Nosotros, templo de Dios. Amén. Somos templo de Dios viviente. Entonces, fíjense la advertencia que nos da: si alguno destruye el templo de Dios, Él le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
wow, qué advertencia tan fuerte, ¿verdad? Si alguno destruye el templo de Dios, el cual soy, el cual soy vosotros, Él lo destruirá. O sea, miren, hermano, por eso que aquí podemos ver que aquel que se suicida, aquel que se quita la vida, no es salvo. O sea, los suicidas no entrarán en el reino de Dios, porque están destruyendo el templo, su cuerpo. Entonces, ningún hijo de Dios, yo puedo asegurar que ningún hijo de Dios, o bueno, eso es lo que yo pienso, ningún hijo de Dios verdadero va a caer en suicidarse, porque el Espíritu Santo mora en él. Y el Espíritu Santo, que lo va a guiar a toda verdad, que lo va a dar cuando sea necesario, le va a hacer ver lo valioso que Él es y lo importante que Él es para Dios. Y que ese cuerpo, ese cuerpo que Él tiene ahora, aunque débil, aunque no sea perfecto, aunque sea un cuerpo que en verdad no quisiera Él tener, aún con todas esas debilidades, es templo del Espíritu Santo y Él tiene que procurar que este cuerpo esté siempre en buen estado para que habite el Espíritu Santo y por medio de Él hacer la obra de Dios. Entonces, a mi parecer, hermano, ningún hijo verdadero de Dios va a cometer el acto de suicidio. Amén. Porque el Espíritu Santo que está en Él no se lo va a permitir. Y le va a hacer recordar que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Amén. Pero ya sabemos que los suicidas no van a estar en el reino de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se queda sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se quede sabio en este siglo, que dice, háganse ignorante para que llegue a ser sabio. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir de esta palabra? Ya vamos, déjenme acomodar aquí un momento, nunca le pongo ok, listo. ¿Qué le puedo decir de esta palabra? Si alguno quiere ser sabio en este siglo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se queda sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Miren, si nosotros queremos ser verdaderamente sabios en las cosas del Señor, tenemos que desaprender lo que ya hemos aprendido. Hermano, ¿me puede explicar esto en español? Bueno, tenemos que vaciarnos de toda esta sabiduría que nosotros habemos acumulado desde este siglo y llenarnos de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, que es santa, que es divina, que es buena. Amén. Tiene que haber en nosotros, si queremos ser sabios, verdaderamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, desaprender todo lo que ya hemos aprendido, y volver a aprender todo nuevamente, pero ahora lo concerniente al Señor. Amén. Esta es la única forma que alguien puede ser sabio, que dice nadie se engañe, porque hay gente que, claro, que tiene 5 títulos, un magíster, una maestría, magíster y maestría, creo que es lo mismo, disculpen la publicada, ¿verdad? Y wow, tienen títulos y cuestiones
Pero esa sabiduría humana, carnal, terrenal, esa sabiduría que se adquirió con esfuerzo humano, si no tiene a Cristo, es una sabiduría inútil. Porque por mucho estudio, títulos, diplomas que tú tengas, si no tienes a Cristo igualito con esos títulos, diplomas y maestrías que tú tengas, vas directo al infierno, a la quinta país. Así de sencillo. Es fuerte, pero es un poco duro, pero así es. No se puede decir de otra forma. Pablo va a decir aquí en el versículo 19 el por qué. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Fíjense, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ya vemos porque hay muchos hombres que son muy inteligentes, son brillantes, son genios, tienen la mente como Jimmy Neutron. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca conocen a Cristo, nunca se arrepienten de su pecado. Muchos de los hombres más brillantes son ateos. Claro, hay muchos que son cristianos también, pero para dar un ejemplo, ¿qué pasa con estos hombres que siendo tan brillantes, tan genios, no llegan al conocimiento de la verdad, hermano? Porque la sabiduría humana no puede cometer las cosas de Dios. Para la sabiduría humana las cosas de Dios son insensatez. Para Dios y para Dios lo que ellos hacen o lo que ellos piensan o lo que ellos saben también es insensatez. Porque por muy sabio, como yo les digo, que sea una persona, por muy letrado, por muy culturizado que esté la persona, no sé si es una palabra, pero ya la dije. Discúlpenme, señores, pero ustedes me entienden cuál es el punto. Por muy que sea la persona, si no tiene a Cristo, es vanidad, es insensatez, es mucho conocimiento que para nada te va a aprovechar. Amén. Amén. Para con Dios. Dice la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él la sabiduría, él a los sabios en la astucia de ellos. Él a los sabios en la astucia de ellos. Miren, Dios, recordemos que sí, hay hombres sabios, sí. Hay hombres muy sabios en este mundo. Pero Dios se burla de ellos. Dios se burla de sus planes. Dios se ríe a carcajada cuando ve a un sabio que no lo tiene como su Señor planeando y haciendo planes y cuestiones. Dios se burla de ese. Y Dios lo confunde con su propia sabiduría. Por ejemplo, no podemos negar, hermano y amigo, que Satanás es muy malo, obviamente sí. Pero no podemos negar que Satanás es un ser muy inteligente. Satanás ciertamente es mucho más inteligente que yo, mucho más inteligente que tú. Es un ángel caído, pero ángel al fin. Y como ángel tiene conocimiento de muchas más cosas que tú y yo. Pero fíjense cómo Dios prendió a Satanás en su astucia, porque Satanás dominaba el mundo por medio de la muerte, por medio del imperio de la muerte.
Él lo tenía dominado al hombre por medio de la muerte, del pecado, ¿verdad? El pecado que produce la muerte, ¿sí? Pero ¿qué hizo Dios? Utilizó la muerte para destruir al imperio del diablo. Entonces, Dios vence al sabio con su propia sabiduría. Esto no más que lo hace Dios. Porque sí, realmente el hombre es muy inteligente. Realmente el diablo es más inteligente que cualquier hombre. Pero el único omnisciente, perdón, el único omnisapiente, sí, omnisciente, es nuestro Dios. Él todo lo sabe. Eso es un atributo de nuestro Dios. Un atributo único que solo posee nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ni los ángeles del cielo, ni los ángeles de Dios, ni los demonios, ni los hombres tienen, si combinamos la inteligencia de todos ellos, no le llegaríamos por los tobillos al conocimiento que tiene Dios. Así de sencillo. Entonces, obviamente, el Señor no le importa que tan sabio seas tú o yo, no le importa que tan sabia sea la persona. Él puede confundir a esa persona, él puede utilizar la sabiduría de esa persona para alcanzar su objetivo. Él puede hacer confundir al malo para que caiga en su propia trampa. Y a que se quede más sabio, él lo puede volver loco. Entonces, nuestro Dios es omnisciente, es todopoderoso y él todo lo puede. Amén. Entonces, esto es lo que quiere decir que el prenda del sabio en su astucia. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Claro, los pensamientos de los sabios son vanos. ¿Por qué? Porque por mucha sabiduría que un hombre tenga, a ver, por mucha, supongamos, Buda fue un monje, creo, si no me equivoco, no conozco mucho la historia de Buda, pero creo que fue un hombre que se apartó, era un monje, que él se apartó de todo, dejó su familia, su esposa, sus hijos, su suegra, su hermano, y se apartó, se volvió un ermitaño para alcanzar la iluminación. Bueno, la iluminación. Y Buda, bueno, hizo eso para alcanzar la iluminación. Pero en todo, yo les aseguro que en todo el conocimiento que pudo haber recolectado Buda, o recopilado Buda, en su cerebro, yo le aseguro que Buda se perdió. Porque el conocimiento humano no puede llevar a la salvación. No es lo mucho que la mucha información que yo pueda almacenar en mi cerebro. No es la mucha filosofía que yo tenga, que yo haya aprendido. No. Por eso que Dios dice que es vano para el hombre esforzarse tanto en aprender cosas, en hacer planes, en buscar, no sé, vida por otra parte. Todo eso es vano. Y aquí la palabra dice que son vanos. El Señor conoce que los pensamientos del hombre son vanos, porque son vanidad, porque no lo van a llevar a Él. Los pensamientos del hombre, la sabiduría humana no puede llevar al hombre a la salvación. Y ese es el centro de todo. Amén. Un hombre puede ser el más rico, el más famoso, el más sabio, el más letrado, el más filosófico,
Pero si no tienes salvación, de nada vale todo esos títulos. De nada vale todos esos títulos. Y con todos esos títulos ni siquiera se puede comprar la salvación. O sea, la salvación es de un valor tan incalculable que el hombre no la puede obtener de otra forma que no sea por medio de Cristo Jesús. Amén. Por eso que Dios ve que los pensamientos de los sabios son vanos. O sea, nosotros podríamos decir que los fariseos eran sabios, en un sentido, obviamente, como nosotros tenemos la historia completa, es decir, la escritura completa, sabemos que no fueron sabios a matar al misionero Jesús, pero desde otro punto de vista nosotros podemos decir que eran sabios porque conocían la escritura. Pero ¿de qué les sirvió a los fariseos, por ejemplo, conocer el Antiguo Testamento? ¿De qué les sirvió la sabiduría? ¿De qué les sirvió los años de estudio en la sinagoga? ¿De qué les sirvió a los fariseos eso que ellos tenían? De nada, porque mataron al Rey de Gloria, mataron al autor de la vida. Entonces, eso es lo que quiere decir. Yo sé que cuando un sabio piensa, cuando un hombre, un sabio de este siglo piensa, lo que piensa son tonterías, vanidades, cosas que no tienen que ver conmigo. Y si no tienen que ver conmigo, ciertamente están carentes de todo sentido y propósito. Amén. Como Buda, por ejemplo. Buda pudo haber meditado en esa montaña donde se apartó y pudo haber adquirido mucha sabiduría. Yo no digo que no, tal vez Buda sí fue un gordo muy sabio. Bueno, que no sé si era gordo como lo dijo Juan, pero tal vez Buda sí era un gordo muy sabio. Pero todo ese intelecto que él adquirió, toda esta sabiduría que él consiguió, para el Señor era cosa vana. El Señor se burlaba de Buda. Mira que está haciendo el gordito y que va a causar el nirvana, creo que le dicen ellos. Creo que le dice Buda en nirvana, creo que eso. Así le llaman los monjes, creo, al cielo. La iluminación que está. Mira este bolucho. Y que va a alcanzar la iluminación. Yo me imagino a Dios burlándose de Buda y de todos esos filósofos y sabios que han subido en el mundo. Porque si lo que ellos estaban buscando no estaba en Dios, o no lo llevaba a Dios, estaban listos. Y sabemos que el único camino, la verdad y la vida para llegar a Dios es el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie me la Padre sino por mí. Nosotros sabemos que estos eran pobres hombres y se esforzaron mucho. O sea, yo les digo que no son sabios, pero su esfuerzo fue en vano. Así que los sabios, así que ninguno se orilla en los hombres, porque todo es fuerte. Claro, hermano, porque eso te lo está diciendo Jesús a los corintios. ¿Por qué? Porque recordemos que uno decía que uno era de Pablo, que uno era de Cefa, que uno era Vamos a retroceder un poquito. Lo que hablamos ahorita de cuando uno edifica sobre el fundamento que Cristo edifica oro, plata, piedra preciosa. Aquí Pablo se lo está diciendo a los corintios porque ellos tenían esta división que uno decía que era de Pablo, de Cefa, de Apolo. Entonces Pablo le está diciendo, no se me equivoquen. Aquí si ustedes quieren que la obra, si ustedes quieren sobreedificar bien,
tienen que sobreedificar en Cristo. O sea, Cristo es el fundamento. No es Pablo, no es Apolo, no es tal, no es tal. Si quieren que su obra permanezca en pie, el único fundamento sólido y eterno para hacerlo es Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios. Y aquí Pablo le está queriendo decir a los Corintios lo mismo, porque ellos tenían la mirada puesta en los hombres, en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de Pablo, en la sabiduría de Cefa, en la sabiduría de tal. Y eso es lo que le está diciendo. No se dejen guiar por la sabiduría humana, por los sabios de este siglo. Ustedes no pongan oído a lo que los sabios de este siglo dicen, porque los pensamientos de los sabios de este siglo son malos. Entonces, a eso es lo que mi Señor Jesús le quiere, Pablo, mi Señor Jesús por medio de Pablo le quiere dar a entender a los corintios, ¿eh? Para poner un poco más el pasaje en el contexto. Así que ninguno se gloría en los hombres, claro, porque ellos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefa, no, yo soy de Apolo. Sacaban el pecho. Decían, no, yo soy de Pablo. Pablo me discipuló. Y el otro, no, me discipuló Pedro. Y se gloriaban de ser discípulos de X o Y apóstol, de haber sido enseñado por ellos, humanamente hablando, y por eso Pablo le está diciendo, no se gloríen, y que ninguno se gloríe en los hombres. Amén. Entonces eso es lo que Pablo le quiere enseñar a los corintios, porque recordemos que el problema era las divisiones, las contiendas y los celos. Divisiones y contiendas. Porque uno decía, no, yo soy de Pablo, yo soy. Entonces, este es el problema al que Pablo está atacando en este capítulo, ¿verdad? En el capítulo 3. Entonces, Pablo le está diciendo, tampoco se deje llevar por el conocimiento humano, que es vano. Ninguno se gloríe en hombres, no se gloríe que no, yo conozco a Pablo, no. Y aquí dice, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, vamos a ver, sea Pablo, sea Apolo. Mire, hermano, ¿qué pasa con lo que, a ver, los hijos de Dios en la escritura, en Juan capítulo 6, 6 o tal vez 7, no recuerdo muy bien. Él dice, mi Señor Jesús dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. A ver, nosotros podemos decir la iglesia es del Padre y también es del Hijo, y es del Hijo y es del Padre. Las ovejas del Hijo son del Hijo y son del Padre. ¿Por qué? Todo lo que es de uno es del otro y todo lo que es del otro es de uno. ¿Amén? Ciertamente, si nosotros estamos en Cristo, estamos en el Padre, todo es nuestro. A ver, ¿cómo le puedo explicar esto? Todo lo que es del Padre es del Hijo por herencia. En Salmo 2 dice, pídeme como herencia en las naciones y yo te las daré. Para ofender un poco el texto. Salmo 2. Pídeme a las naciones por herencia, hasta el último escondido te daré. Amén. Amén. O sea, las naciones son todas del Hijo. Amén. Y del Padre. Y entonces, si nosotros estamos en el Hijo y en el Padre,
quiere decir que todo lo que tiene el Hijo y el Padre, o el Padre y el Hijo, es nuestro. Entonces, Pablo lo que quiere decir aquí cuando dice sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, todo es nuestro. O sea, no se preocupen por cosas materiales, por cosas terrenales, porque todo es de ustedes, porque todo es de ustedes en Cristo Jesús. Sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Fíjense la caída. Todo viene en nosotros porque estamos en Cristo. Sea Pablo, sea Cefas, el apóstol Pablo lo que está es dando un ejemplo de que todo lo que hay en este mundo le pertenece a los hijos de Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Ven? La tierra y su plenitud, ¿verdad? Que le pertenece a Dios, no va a pertenecer a nosotros los hijos de Dios. ¿Ven? ¿Verdad? Porque estamos en Cristo. Entonces Pablo lo que está dando un ejemplo, que no tenemos que darle importancia a los hombres o a los hijos de hombres o al mundo o a la vida o a la muerte, porque aquí todo va a ser de los hijos de Dios. O sea, Pablo está diciendo, ustedes no tienen que darle mucha importancia a estas cosas, porque igualmente todo es de ustedes. Todo es de ustedes. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos el papá de los helados, los papás de los helados. No, porque estamos en Cristo. Como estamos en Cristo, todo es nuestro. Y fíjense que todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es de nosotros. Es así la cadena. Todo es de nosotros. Y nosotros somos de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y Cristo es de Dios. Y Cristo es de Dios. Para que todos estemos en Dios por medio de Cristo Jesús. O con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces esto es lo que Pablo lo que está haciendo aquí en estos versículos es que los corintios quiten la mirada de la sabiduría humana, quiten la mirada del hombre, de lo que el hombre hace, de lo que el hombre es, de lo que el hombre tiene, y centren la mirada en lo que ya tenemos nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está haciendo, resumiendo estos últimos versículos. Lo que Pablo está haciendo es, miren para donde tienen que mirar. Están mirando a los hombres, están mirando la sabiduría del hombre, están mirando los atributos del hombre, están mirando lo que el hombre posee. No. Ustedes no se preocupen por eso. Miren a Cristo, porque si ustedes están en Cristo, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Entonces eso es lo que Pablo está queriendo que los corintios entiendan. No le presten atención al hombre, están desviando la mirada. Que por sabiduría de los hombres, que por capacidades física, que por qué sé yo, por filosofía, porque este predica más bonito, porque aquel predica más fuerte, están mirando la mirada, están desviando la mirada, perdón. Yo lo que quiero que ustedes se centren es en lo que ustedes tienen en Cristo, por estar en Cristo. Todo este mundo, toda la tierra y su plenitud es de ustedes, todo lo que ya hay es de ustedes, porque ustedes están en Cristo. Amén. Ustedes son de Cristo, Cristo es de Dios. Amén. Entonces eso es lo que Pablo está queriendo hacer en estos versículos finales. Amén, hermano. Entonces, bueno, podemos concluir que Pablo le hace ver a los corintios primeramente donde tienen que edificar
¿Sobre quién? No es sobre Pablo, no es sobre Cefas, no es sobre Apolo. Es sobre Cristo. Si ellos quieren ver un fruto, si ellos quieren que yo les reconozca la obra, que ellos hagan aquí en la tierra, quiten la mirada de los hombres y pónganla en Cristo. En Cristo que ustedes van a poder edificar. Lo cual es lo que ustedes hagan. Lo que ustedes hagan va a ser levantado en Cristo. Fuera de él nada. ¿Ven? Y aunque ustedes no hagan mucho, igual no van a perder la salvación. Amén. Bueno. Y después dice, Pablo dice que si alguno destruye el cuerpo de Cristo, Cristo lo va a destruir a nosotros, va a destruir a esa persona. Porque el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, santo es, ¿verdad? El templo de Dios, que somos nosotros, santo es, ¿verdad? Allí vimos que los suicidas no entrarían en el reino de Dios. Y aquí viene lo que vimos que de la sabiduría de este siglo, que el que quiera ser sabio en este siglo, hágase ignorante. Porque tal vez, hermanos, los corintios estaban muy enfocados en sabiduría humana también. Y les digo porque ellos tenían el don de la ciencia. A lo mejor, como eran tan inmaduros, también tenían ese problema a querer imponerse sobre los demás por su sabiduría y conocimiento que podían tener de cierto X tema. Entonces había esa contienda, podían generarse contiendas también por eso, por quién sabía más y quién sabía menos. Entonces Pablo les dice, no, ustedes si quieren ser sabios en este siglo, háganse ignorantes, o sea, desaprendan lo que han aprendido. Entonces, y vimos el final cuando Pablo quiere que ellos quiten la mirada de esa sabiduría humana, de esos sabios de este mundo, que ellos pongan la mirada no en lo del hombre, sino en lo que ya ellos tienen en Cristo, en lo que ellos poseen como hijos de Dios, en lo que ellos tienen que centrar su corazón. Y por eso Pablo termina diciendo, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Entonces, bueno, hermano, es esto lo que quería compartirle hoy. Gracias le doy a Dios por permitirme terminar esta predicación. Espero y creo en el Señor Jesús que me guió con su Espíritu Santo y esta predicación va a llegar a que tenga que llegar para la gloria de Dios Padre, y la va a ver a que tenga que ver. Que la tenga que ver para la gloria de Dios Padre, Cristo Jesús, amén. Entonces, bueno, hermano, como siempre le digo, Dios, el Dios de Israel me lo bendiga y me lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y la de paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Hasta mañana, si Dios quiere y me lo permite, en Cristo Jesús. Amén.